XHITV, Los Mochis, Sinaloa. Televisoras Grupo Pacífico. Fortaleza, Fraternidad Cristiana de Fe, presenta su programa Fe en Acción, porque la fe viene por el oír y entender la palabra de Dios. Con ustedes, los pastores y maestros Obed y Pati Mesa. ¿Qué tal, amigos televidentes? Les saluda su amigo el pastor Obed Mesa de la Fraternidad Cristiana de Fe Fortaleza de Los Mochis, Sinaloa. Es un placer poder estar con ustedes y agradecemos de antemano a cada uno de ustedes que ha escogido estar esta noche viendo este programa. Queremos continuar con el estudio bíblico que iniciamos ya hace 2 jueves y queremos continuar hablándote acerca de la fe. Habíamos visto algunas cosas muy importantes acerca de la fe, que es la fe, cómo usarla, cómo hacer crecer la fe, cómo mantener la fe. Sin embargo, hay otra cosa muy importante que yo quiero explicarte en este momento acerca de la fe. Para poder tener fe necesitamos creer en algo, en este caso en Dios, ¿verdad? Creer en Dios. Pero una de las cosas que va a hacer crecer tu fe, que va a aumentar tu fe de una manera más específica, es cuando tú conozcas a un Dios bueno. Y eso es de lo que yo quiero hablarte ahora. Quiero hablarte de que Dios es bueno. Así como lo oyes, Dios es bueno. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque Dios es bueno, pero hay mucha gente que ha asumido la bondad de Dios de manera diferente. Hay gente que piensa que Dios es tan bueno que te ha mandado alguna enfermedad o que ha mandado algún problema, que ha mandado alguna ruina y así asumen la bondad de Dios. Dios es bueno y me mandó este problema, me mandó esta enfermedad, por decir así, para enseñarme algo. Hay gente que cree que Dios es tan bueno que le ha mandado un problema para castigarlo, para enseñarle algo o para probarlo. Pero yo quiero decirte algo muy importante. Cuando Dios te quiere enseñar algo, no lo hace a través de enfermedades, ni de problemas, ni de situaciones difíciles. Cuando Dios te quiere enseñar algo, lo hace a través de su palabra. Entonces, de entrada tenemos que saber esto para saber en quién vamos a tener fe. Es difícil creer que Dios me quiere sanar, o es difícil tener fe de que Dios me va a sanar cuando yo estoy pensando que tal vez Dios me mandó esa enfermedad. Si Dios me mandó una enfermedad, entonces yo al querer sanar, yo me estaría rebelando en contra de la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirte bíblicamente cuál es la voluntad de Dios. Escucha lo que dice 3 de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así es, estimado amigo, esa es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Si alguna vez te habías preguntado cuál será la voluntad de Dios para mí, bueno, ahora la sabes. Que seamos prosperados en todas las cosas. Hay mucha gente que escucha hablar de prosperidad y luego se le viene a la mente dinero. Y yo quiero que sepas que el dinero es parte del paquete de bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Sin embargo, no lo es todo. 3 de Juan 2 dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, está abarcando todas las áreas de nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, una vez comprendiendo cuál es la voluntad de Dios, quiero llevarte a una cita bíblica que está en Juan capítulo 10, versículo 10, donde separa muy bien quién es el que vino a hacer cosas buenas y quién es el que vino a hacer cosas malas. Sí, lamentablemente el mundo tiene volteada la brújula y hay cosas malas que la gente cree que vienen de Dios. Juan 10:10 dice de la siguiente manera: el ladrón, o sea, Satanás, el diablo, dice, vino para matar, hurtar y destruir. ¿A qué vino Satanás? A matar, hurtar y destruir. Pero yo, dice Jesús, dice, yo he venido para que tengan vida, y no nada más vida, vida en abundancia. Esas son las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Sin embargo, cuando alguien se muere, la gente dice Dios se lo quiso llevar. Es un equivalente a decir Dios lo mató. Pero ¿quién es el que vino a matar? Satanás. Cuando a alguien le va mal económicamente o en algún área de su vida, la gente dice, tal vez Dios es el que provocó eso para enseñarte algo. No. ¿Quién es el que vino a hurtar? Satanás. Cuando alguien está pasando por situaciones difíciles, asume que Dios está mandando eso. Pero escucha, ¿quién es el que vino a destruir? Satanás. Él vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jamás habla de que Jesús vino a dar muerte. Jamás habla de que Jesús vino a traernos sufrimiento. Por lo contrario, Jesús sufrió para que nosotros no suframos más. Jesús bajó al infierno para que nosotros no vayamos al infierno. Entonces, una vez asimilando esto, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. Entonces, ¿quién es el que vino a matar, hurtar y destruir? Satanás. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Vamos separando las cosas, vamos separando quién es el que vino a hacer lo malo y quién es el que vino a hacer lo bueno. Hay otra cita muy importante que nos habla acerca de esto, que está en Santiago, capítulo 1, verso 17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva. Al decir dádiva es algo que se da, es decir, un regalo. Todo buen regalo, o sea, todas las cosas que nos son dadas, si de parte de Dios vienen de arriba. Todas las cosas buenas que nos son dadas vienen de parte de Dios. Al decir toda buena dádiva, no está diciendo algunas buenas y algunas malas, no. Dice toda buena. Así que no hay por qué decir cuando algo malo viene a mi vida, no hay por qué decir que Dios lo mandó. Toda buena dádiva, todo buen regalo, todas las cosas buenas que nos suceden, dice, provienen de lo alto, o sea, de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, este texto confirma de dónde viene lo bueno, confirma lo que dice Juan 10:10. Ahora, aquí mismo en Santiago, en el capítulo 1, verso 13, y te voy a leer esta cita porque yo sé que hay mucha gente que se agarra de esto para decir, mira, Dios sí te prueba, Dios sí te tienta, Dios sí te manda enfermedades o problemas para enseñarte. Y basado en algunos textos como estos, ¿verdad? Pero aquí también hay revelación de la palabra y yo te lo voy a explicar para que tú puedas aumentar tu fe. Recuerda que todo esto no es para darle la contra a quien piensa diferente, simplemente es para que tu fe crezca. Tu fe va a crecer en la medida que conozcas un Dios bueno, un Dios que quiere cosas buenas para ti. Escucha lo que dice Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Escuchaste bien? Dios no puede ser tentado, o sea, yo no tengo por qué estar tentando a Dios o probándolo, ni Él tampoco tienta a nadie. Entonces, Dios no prueba a nadie. Dice, cuando alguien es tentado, cuando alguien es probado, cuando alguien esté pasando por ese tipo de situaciones, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Y hemos decidido que mi familia y yo serviremos al Señor. Para que nos acompañen a escuchar la palabra de Dios. Esta es una palabra de fe que va a cambiar su nivel de vida. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Muy bien, amigos, continuamos hablando acerca de la fe y hablando de que Dios es bueno y de que Dios no castiga con el mal y de que Dios no tienta a nadie. Leímos una cita bíblica donde dice que Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, y que cuando alguien es tentado no diga que es de parte de Dios. Entonces nos ha quedado muy claro que Dios quiere cosas buenas para nosotros, y te lo voy a confirmar con el Salmo 103 a partir del versículo 3, que dice de la siguiente manera: Él es quien perdona todas tus iniquidades.
perdona todas tus iniquidades. Aquí estoy utilizando la palabra todas. Cuando el Señor te perdona de una vez y para siempre. Él no se acuerda más de tus pecados, dice la palabra del Señor. Así que cuando Jesús te perdona, Él ha perdonado para siempre. Ya no eres un pecador. Después te voy a hablar un poquito más de eso, pero esto viene a relucir con la palabra justificación. Cuando tú eres perdonado, eres justificado y ya no eres más pecador. Entonces Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Te estoy mencionando todos los beneficios que Dios tiene para nuestras vidas. Él es el que nos perdona, Él es el que sana, y aquí vuelve a utilizar otra vez la palabra todas. Él es el que sana todas tus dolencias. No dice que te sanas unas sí y otras no. Así que cuando tengas algún dolor, cuando el enemigo te ataque con un dolor, no digas, a lo mejor este dolor viene de parte de Dios, porque no. Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores. Favores quiere decir que son cosas buenas que Dios te da. Él es el que te corona. O sea, al decir la palabra coronar quiere decir que te llena de favores. Él es el que te llena de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aquí en estos 3 versículos te estoy mostrando cómo Dios tiene bendiciones para ti. Estos son los favores, estas son las bendiciones, los beneficios, digamos, que Dios tiene para nosotros. Nos perdona, nos sana, nos hace justicia, quita todos nuestros dolores. ¿Sí? Eso es lo que Dios hace. Una razón más para creer que Dios es bueno. Él no manda males, Él no castiga con el mal. Dios es bueno. Ahora, hay otra cita bíblica que te quiero mencionar y que está en Hebreos capítulo 6, verso 18, que dice de la siguiente manera: ya que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Escuchaste bien? Es imposible que Dios mienta. Te lo voy a leer otra vez. Para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice que es imposible que Dios mienta. Y luego dice, para que tengamos un fortísimo consuelo. Es un gran consuelo saber que Él es nuestro sanador, como lo leímos en el Salmo 103. Él es el que nos perdona, nos sana todas nuestras dolencias. Él es el que nos hace justicia. Y luego acá dice que Él no miente. Dice que es un grande consuelo para nosotros. Por supuesto que es un grande consuelo saber que Dios prometió sanarnos, prometió prosperarnos, prometió bendecirnos. Es un fortísimo consuelo saber que Él no miente. Por supuesto, creemos que Dios es bueno y que Él no miente. ¿Quién no va a estar confiado en eso? Pero ¿cómo vas a poder tener fe creyendo en un Dios que te castiga? ¿Cómo puedes hacer crecer tu fe creyendo en un Dios que a veces te enferma, a veces te sana? Es como decir, a veces amanece de buenas, a veces amanece de malas. Eso no es así. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dios no miente. Hay otra cita bíblica que dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si la palabra de Dios nos está confirmando que Él no miente, eso para mí es un consuelo. Si alguien está enfermo y tiene la idea de que Dios lo ha enfermado, ¿cómo pues tendrá fe para decir, voy a orar a Dios, voy a reprender esa enfermedad o decir, Dios me va a sanar? Si yo tengo la idea de que Dios me enfermó, ¿cómo voy a pedirle que me sane si la voluntad de Él es que yo esté enfermo? Hay gente que cree que Dios lo tiene enfermo por alguna razón, sin embargo van con el médico, sin embargo van a que oren por Él, pero eso sería estarse rebelando contra la voluntad de Dios. Si alguien cree que la voluntad de Dios es que esté enfermo, entonces quédese como está, agrádele a Dios si eso es lo que usted cree, agrádele a Dios con esa enfermedad si usted cree que viene de parte de Dios. Pero si usted ya comprendió, si usted ya asumió
que las enfermedades y los problemas y las ruinas son ataques del enemigo, entonces resístalos a través de la fe. Recuerda el texto bíblico que leímos en Primera de Pedro, en el programa pasado, donde decíamos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero dice Pedro, al cual resistir firmes en la fe. Entonces, si usted ya comprendió que no es Dios el que manda las enfermedades, que todas las enfermedades y problemas son ataques del enemigo, entonces resístalos, es decir, encárelos, enfréntelos. ¿Cómo? A través de la fe. Por eso le estoy hablando de la fe, porque la palabra de Dios, o Dios a través de su palabra, quiere que usted sea fuerte en la fe para que usted pueda resistir al enemigo. Mucha gente se pregunta por qué pasan tantas cosas malas, por qué hay tantos enfermos, por qué Dios permite, y te voy a hablar de la soberanía de Dios en otros programas posteriores, por qué Dios permite que muera gente inocente, por qué Dios permite las Torres Gemelas, por qué Dios permite los tsunamis, por qué Dios permite que muera tanta gente o tantos enfermos, tantas cosas negativas. Y yo quiero decirte una cosa, no es Dios el que provoca todo eso. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Satanás es el que tiene ahora el control del universo, ¿sí? Pero hace falta alguien que se levante en fe para resistir a Satanás. Mientras sigas creyendo que Dios te castiga, mientras sigas creyendo que Dios te prueba, mientras sigas creyendo que Dios te manda enfermedades o problemas, le vas a estar levantando la mano al enemigo. Satanás se va a seguir riendo de ti, pero cuando tú te levantes en fe y enfrentes a Satanás, lo resistas a través de la fe en la palabra de Dios, entonces él va a huir. Dice la Biblia que resistidlo y de vosotros huirá. Someteos a Dios, resistid a Satanás y de vosotros huirá. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Y hemos decidido que mi familia y yo serviremos al Señor. Para que nos acompañen a escuchar la palabra de Dios. Esta es una palabra de fe que va a cambiar su nivel de vida. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Muy bien, queridos amigos televidentes, continuamos hablando acerca de la fe y decíamos que para que tu fe crezca de una manera exitosa, tú necesitas conocer a un Dios bueno, no a un Dios castigador. Voy a llevarte a otra cita bíblica donde dice que Dios no miente, porque leímos una cita en Proverbios, en Salmos, donde dice que Él es el que nos perdona, el que nos sana, el que nos hace justicia y todos los beneficios del Señor. Y luego dice que Él no miente. Escucha lo que dice Tito capítulo 1, verso 2. En la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice que Él no miente. Lo que Él ha prometido, Él lo cumple. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dice en Santiago 1:17, cuando estuvimos hablando de que toda buena dádiva y todo perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al decir mudanza, quiere decir cambiar. No hay mudanza, es decir, no cambia, ni sombra de variación. Él no varía, Él no cambia, Él no muda lo que ha salido de su boca. Si Él dijo que Él es tu sanador, es porque Él es tu sanador. Si Él dijo yo soy tu prosperador, es porque Él es tu prosperador. En ningún momento Él va a cambiar y va a decir, bueno, yo soy tu sanador, pero en esta ocasión te voy a mandar una enfermedad. No, Él no cambia, Él no miente. Ahora, hay otra cita bíblica que está en Proverbios. Bueno, quiero llevarte primero a 1 Corintios. Te voy a dar una antes. 1 Corintios capítulo 10, en el verso 13. Y te voy a leer esta cita bíblica porque igual mucha gente se ha agarrado de aquí para decir, no, mira, Dios sí te manda pruebas, Dios sí te manda males, Dios sí te castiga, Dios puede hasta matarte o Dios puede llevarte si Él quiere. No, mira lo que dice la palabra del Señor y te lo voy a leer primero, como lo ha entendido mucha gente, bueno, así como lo dice verbalmente, pero yo quiero que tú sepas que la Biblia fue escrita en arameo inicialmente, ¿verdad? Los primeros idiomas en los que se escribió la Biblia fueron el arameo, el griego y el hebreo. Es decir, los originales están escritos
en esos idiomas, ¿verdad? Los originales. Claro que ha habido traducciones al latín, al castellano, al inglés, al español, y aún ahorita, todavía hoy en día se sigue traduciendo la palabra a los dialectos, a las lenguas que hablan otras personas, pero en ese tipo de traducciones, bueno, la Biblia habla, y quiero aclararte esto, de que hay de aquel que le quitare o le pusiese, hay de aquel que le quite o que le ponga, pero los traductores no le están quitando ni poniendo, lo están poniendo como es, solamente que están utilizando las palabras que en su traducción significan eso. Te lo voy a explicar leyendo 1 Corintios capítulo 10 en el verso 13. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esto implicaría, al decir que Dios no te da ninguna tentación que no puedas soportar, sino que juntamente con la tentación te da la salida. Aparentemente está diciendo que Dios te manda un problema y luego que te manda la salida. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Que primero te mande algo malo y luego te mande algo bueno. Hay gente que piensa que Dios hace eso para probar tu fe. Pero mira, Dios no quiere probar tu fe, Dios quiere aumentar tu fe. Dios quiere que tú aumentes tu fe al escuchar la palabra de Dios. Recuerda que Dios no va a aumentar tu fe. Nosotros lo vamos a aumentar en la medida que escuchemos la palabra. Entonces, Dios no quiere probar tu fe. Dios quiere que tú crezcas en fe. ¿Qué razón tendría probar tu fe? ¿Qué razón tendría enviarte algo malo para después enviarte algo bueno? Hay dichos comunes que dicen: Dios aprieta, pero no ahorca. Mira, Dios ni aprieta, ni te manda males, ni te manda tentaciones, y te lo he estado comprobando con la palabra de Dios. Dios quiere cosas buenas para ti. Recuerda lo que leímos en 3 de Juan capítulo 1 verso 2: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, hay otras versiones. Está la Biblia Pechita, hay algunos diccionarios como el Strong, que yo podría recomendarte que tú leyeras otras versiones en las que se ha traducido también la Biblia de los originales. Y hay una versión de la Biblia Pechita que este versículo lo traduce de la siguiente manera: donde dice que Dios te manda la tentación y que luego te manda la salida, fíjate cómo es esta traducción. Dice: Dios dará una salida para la tentación. En otras palabras, si estamos leyendo, sino que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Escucha esta versión: sino que dará una salida para la tentación. Es decir, cuando tú seas tentado, Dios te va a dar una salida para la tentación. ¿Sí? No es la traducción que yo debo entender, que juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, te va a dar la salida. No, sino que cuando seas tentado por Satanás, acuérdate, ¿quién vino a matar, hurtar y destruir? Satanás. Cuando seas tentado, cuando seas probado, cuando seas atacado por Satanás, dice que Él te va a dar la salida para esa tentación. Eso sí es lo que hace Dios. Entonces tú y yo tenemos que percibir, tenemos que concebir a un Dios bueno. Escucha bien: Dios no castiga con el mal. Dios no te manda enfermedades. Dios no te manda cosas negativas. Él quiere lo mejor para ti. Cuando tú conoces un Dios que quiere lo mejor para ti, tú aprendes a amar más a Dios. Y la mejor prueba de que Él quiere lo mejor para nosotros, dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la manera en que el Señor ha mostrado su amor para con nosotros. Él quiere lo mejor. Envió a su Hijo. Ahora, ¿para qué envió a su Hijo? Lo envió para morir, para sufrir por nosotros. Jesús sabía del sufrimiento que iba a llevar, por eso Él dijo palabras previas a eso. Él sabía que iba a sufrir. De repente, aparentemente es un padre malo que envía a su Hijo a sufrir, pero escucha esto: si Él no venía a sufrir, yo hubiera tenido que sufrir. Si Él no va al infierno, yo hubiera tenido que ir al infierno. En otras palabras, el sufrimiento que tú puedas estar llevando en esta vida,
no te pertenece. Ya hubo alguien que sufrió por ti. Si estás pasando por problemas difíciles, si estás pasando por situaciones adversas, escúchame bien, esa no es la voluntad de Dios. Dios te creó para que fueras feliz. En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre para que el hombre señoreara, es decir, para que el hombre tuviera el control de todas las cosas. Sin embargo, el hombre se ha alejado de Dios por su pecado y entonces Satanás ha entrado con la muerte y la destrucción y tantas cosas malas. Pero ahora en Jesús podemos retomar esa razón para lo que fuimos creados. Quiero despedirme de ti en este momento, dejándote esto en tu mente y en tu corazón. Dios es bueno, Dios no castiga con el mal. Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es Acompáñanos posible todos los jueves a las 9 de la noche por tu canal 2. aunque no puedas ver, Dios te bendice. para duda tan solo. XHITV, Los Mochis, Sinaloa. Televisoras Grupo Pacífico.